Hola, si hoy quieres aprender a cómo o desde dónde comenzar a leer la Biblia, estás en el video correcto. Dios te bendiga, bienvenido. Antes de comenzar a darte algunos consejos sobre cómo leer la Biblia y el por qué, quiero hablarte sobre mi experiencia particular de lo que a mí me sucedió cuando yo comencé a leer la Biblia. Lo primero era, cuando iba a comenzar a leer la Biblia, lo veía como un libro más y comencé desde Génesis. Cuando comenzamos a leer en Génesis no es lo más adecuado para una persona recién convertida. Y les explico por qué. Porque en el Génesis está bien, ahí habla sobre la creación, luego viene la desobediencia del hombre y vienen los primeros pasos que dio la humanidad sobre la tierra. Y yo creo que si alguna persona está en búsqueda de Dios, es porque quiere realmente cambiar algunas actitudes en sus vidas. Y por ello no es recomendable comenzar a leer, estoy hablando de cuando comenzamos a leer la Biblia o queremos comenzar, como quien dice, a estudiar la Biblia. No, yo particularmente no recomiendo que comencemos en Génesis. Y quiero hablarles acerca de cómo fue mi experiencia cuando yo comencé a leer la Biblia. Cuando yo comencé a leer la Biblia, valga la redundancia, que comencé en Génesis, era como que no me llenaba, ¿entienden? Pero a mí me encanta lo que es las películas de ciencia ficción. Entonces, ¿qué hice yo? Como todos sabemos que en el Apocalipsis habla sobre el Apocalipsis, o sea, sobre cosas que van a pasar en un futuro no muy lejano. Entonces a mí me encantaba todo esto, y como me encanta también que es la ciencia ficción, pues yo me fui directico al Apocalipsis. Y esto fue lo que sucedió. Cuando estaba leyendo el Apocalipsis, recuerdo que en mi cabeza rodaba una película cuando yo leía sobre las bestias que salían del mar y toda esta guerra, todo lo que iba a suceder. Eso era una película que iba allí en mi cabeza. Eso alimentaba, era como mi curiosidad sobre esa cosa, pero más no me aportaba algo que ayudara a cambiar mi estilo de vida o mi forma de vida de ese momento, que era lo que yo estaba buscando. Cuando yo comenzaba a leer el Apocalipsis era más o menos algo así. Lo que dice la Biblia. Después vi una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Lo que yo me imaginaba. Y vuelvo y repito, eso solamente alimentaba, era mi curiosidad sobre este tipo de cosas. Es obviamente que ahora lo sé, pero en ese momento no sabía que todo era simbólico. Cuando habla acerca del mar, las bestias, hablaba sobre algo simbólico, sobre lo que representaban algunos de estos animales, con la actitud que iba a tener, por ejemplo, que era la bestia, el anticristo, y por esto, pero en ese momento yo no lo entendía. Entonces, yo quiero darte un solo consejo de mi parte que podría ayudarte a comenzar a leer la Biblia. Y mi consejo es que comiences a leer desde el Nuevo Testamento, los primeros 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué te recomiendo comenzar a leerla acá? Es muy sencillo y muy fácil de explicar. Lo que sucede es que en los 4 primeros evangelios del Nuevo Testamento vemos la historia de Jesús, de cómo creció Jesús, de cómo comenzó su ministerio, de todo lo que hacía Jesús. Y no solamente esto, sino que Jesús se buscó a sus 12 discípulos. Y al buscarse sus 12 discípulos, comenzó a enseñarle las cosas que debían y que no debían hacer. Tal cual nos sucede a nosotros. Nosotros a lo mejor tenemos un interrogante, ¿no? ¿Qué será
tengo que rezar, tengo que orar, ¿qué significa? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo comportarme? Y estas actitudes las iba corrigiendo Jesús a sus discípulos, le iba enseñando en estos 4 evangelios. Por esto es que yo particularmente recomiendo comenzar a leer desde el Nuevo Testamento, o sea, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego podemos seguir con cualquier otro libro, ¿no? Si quieren continuar en Hechos, Romanos, ya pueden comenzar a Génesis para que vayan conociendo la historia de la humanidad, de Adán y Eva, de todo esto como sucedió, ¿sí? Porque a veces sucede esto, que nosotros creemos que solamente entraron 2 animales por especie en el arca de Noé, pero resulta que no entraron solamente macho y hembra, sino que entraron muchísimos más animales. Y también podemos buscar, ¿no?, a través de la Biblia sobre como el famoso dicho que dice ayúdate pero yo te ayudaré, que eso no existe en la Biblia. Pero todo eso lo sabemos como leyendo la palabra de Dios. Y es por esto el motivo del cual yo recomiendo a leer desde el Nuevo Testamento, porque allí van a ir cambiando, o deberían, o si quieren, cambiar su estilo de vida. Particularmente a mí me sucedió así. Cuando yo comencé a leer el Nuevo Testamento, yo colocaba en práctica. Recuerden algo, ustedes que me están viendo, si van a comenzar a leer la Biblia, yo imagino que será porque queremos hacer un cambio radical en nuestra vida. Y eso fue lo que hice yo. Cuando iba leyendo, yo tenía muchas incógnitas en mi cabeza. Me preguntaba cómo orar, cómo debía comportarme, cómo debería ser mi actitud hacia mis padres, cómo era una actitud cuando me ocurriera que hubiese un enfrentamiento. Y todo esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en los 4 libros del Evangelio. Y es por esto que yo particularmente, es un consejo mío, recuerden, comenzar a leer desde el Nuevo Testamento. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, si no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas y que nos regales un like. Dios les bendiga. Hasta el próximo video.